La electricidad que usamos todos los días, bueno, su naturaleza misma, se decidió en una batalla de ideas brutal hace más de un siglo. Pero ojo, que esa historia no ha terminado, ni mucho menos. ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar por qué de nuestros enchufes sale corriente alterna y no continua? Pues la respuesta no es para nada trivial. Detrás de eso hay una historia increíble de rivalidad, de revolución y, como vamos a ver, con una secuela moderna que es de lo más sorprendente. Así que, ¿qué vamos a ver? Pues empezaremos con la famosa Guerra de las Corrientes, veremos por qué ganó la alterna y luego el sorprendente regreso de la continua. Acabaremos viendo cómo conviven hoy y qué nos depara el futuro. Bien, pues nos vamos directos a finales del siglo XIX, un momento clave. Aquí se enfrentaron dos auténticos titanes, dos genios con dos ideas totalmente contrapuestas sobre cómo llevar la luz al mundo entero. Por un lado, teníamos a Thomas Edison, el gran inventor, apostando todo a su corriente continua. Y funcionaba, sí, pero tenía un talón de Aquiles enorme, perdía muchísima energía por el camino. No servía para llevar electricidad de una ciudad a otra. Y en la otra esquina, el dúo formado por Nikola Tesla y George Westinghouse. Ellos tenían otra idea, la corriente alterna, y venían con un as bajo la manga. Y es que ese as en la manga, esa ventaja técnica, fue lo que lo cambió absolutamente todo. Fue la clave que decantó la balanza y, de hecho, la razón por la que nuestras redes eléctricas son como son hoy. El héroe de esta historia es el transformador. Una pieza de tecnología que puede parecer simple, pero que fue absolutamente revolucionaria. Y aquí está el kit de la cuestión. Solo funciona con corriente alterna. El poder cambiar el voltaje de forma súper eficiente fue, sencillamente, un punto de inflexión. A ver, ¿cómo funciona esto? Es bastante ingenioso, la verdad. La energía se genera a un voltaje normalito, ¿vale? Luego, un transformador lo sube a un voltaje altísimo, hablamos de cientos de miles de voltios. Así viaja por los cables. ¿Y por qué? Porque al subir el voltaje, la corriente baja en picado. Y aquí entra la física. Las pérdidas de energía por calor son proporcionales al cuadrado de la corriente. O sea, si la corriente es bajita, las pérdidas son mínimas. Brillante. Y al llegar a nuestras ciudades, otro transformador baja el voltaje a un nivel seguro para nuestras casas. Esto, en la época, era ciencia ficción para la corriente continua de Edison. Pero no era solo la eficiencia, ¿eh? La corriente alterna tenía más puntos a su favor. Para empezar, la infraestructura era más sencilla y barata. Además, se estandarizó en todo el mundo. Por eso nuestros aparatos funcionan en casi todas partes. Y un detalle muy curioso sobre la seguridad. Como la corriente va y viene pasando por cero 100 veces por segundo, si se produce un arco eléctrico, se apaga solo. Esto hace que los interruptores automáticos sean mucho más eficaces. Y así, durante casi 100 años, la corriente alterna fue la reina indiscutible. Parecía que el debate estaba cerrado para siempre. Pero la tecnología es caprichosa. Y en las últimas décadas hemos asistido al regreso triunfal de la corriente continua. Eso sí, de una forma que Edison ni se habría imaginado. ¿Y qué ha cambiado? Pues todo se debe a la electrónica de potencia, a unos componentes que parecen sacados de la ciencia ficción, como los semiconductores de alta potencia, los famosos IGBTs. Estas pequeñas maravillas que ni en sueños existían en el siglo XIX nos permiten ahora controlar y transformar la corriente continua con una precisión y una potencia que antes eran simplemente imposibles. Y de esta revolución tecnológica nace lo que llamamos HVDC, que no es otra cosa que corriente continua de alto voltaje. El sistema es más sofisticado, eso sí. Se coge la corriente alterna de la central, se convierte en continua de altísimo voltaje, se transporta así, y al llegar al destino se vuelve a convertir en alterna para que la usemos en casa. Vale, suena a lío, ¿verdad? ¿Para qué tanta complicación? Pues la respuesta, una vez más, es la eficiencia. Porque, aunque la corriente alterna ganó la guerra, tiene un límite. Cuando hablamos de distancias enormes, pero de verdad enormes, las pérdidas de energía en las líneas de alterna empiezan a ser, bastante importantes. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Un sistema de HVDC, en esas mismas distancias, pierde entre un 30 y un 40% menos de energía. Es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de una mejora de eficiencia brutal, sobre todo cuando lo que quieres es mover cantidades masivas de electricidad, por ejemplo, entre países. Entonces, ¿esto quiere decir que la continua es mejor ahora? Pues no, no exactamente. Lo que significa es que la partida ha cambiado. Ya no se trata de una u otra. Ahora tenemos dos herramientas súper especializadas en nuestra caja, y el truco está en saber cuál usar para cada trabajo. Vamos a verlo claro. Para la distribución en nuestras ciudades, en las regiones, la corriente alterna sigue siendo la campeona. Es más barata y más sencilla. Ahora bien, si queremos enviar energía a más de, 600 kilómetros, la cosa cambia. Ahí, la VHDC empieza a ser más rentable, porque lo que te ahorras en pérdidas de energía compensa la inversión.
Y hay un campo donde la VHDC no tiene rival: los cables submarinos. Con Alterna, a partir de 30 o 40 kilómetros, es prácticamente imposible. Con VHDC podemos cruzar mares enteros. Ojo que la HVDC tampoco es la panacea, tiene sus pegas, y una muy grande, el coste. Las estaciones que convierten la corriente de un tipo a otro, las estaciones conversoras, son carísimas y tecnológicamente muy complejas. Esto hace que solo tenga sentido usarlas para proyectos muy grandes, para auténticas autopistas eléctricas. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la situación actual. La guerra ha terminado. Ya no hay buenos y malos. Lo que hay es una integración inteligente, una convivencia que está creando una red eléctrica mucho más potente, flexible y preparada para el futuro. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Está pasando ahora mismo. La HVDC es clave, por ejemplo, para conectar los enormes parques eólicos que están en alta mar y traer toda esa energía a tierra firme. También sirve para unir las redes de países diferentes, como la interconexión que tenemos entre España y Francia. O para locuras como la línea Changi-Guquan en China, que es como una autopista eléctrica de 12 carriles que recorre más de 3.000 kilómetros. ¡Una pasada! Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. La guerra de las corrientes ya es historia. El futuro, o más bien el presente, es un sistema híbrido. Un sistema donde la corriente alterna se ocupa de la distribución final, de llegar a cada casa, y la HVDC actúa como las grandes arterias, la columna vertebral que transporta energía a lo bestia por todo el planeta. La vieja guerra ha terminado, eso está claro. La verdadera pregunta ahora es otra. ¿Cómo podemos combinar lo mejor de estos dos mundos para construir una red eléctrica global que sea más inteligente, más fuerte y que nos permita de verdad dar el salto a un futuro energético sostenible?